La tentación. Reflexiones sobre el asunto de la tentación. Estudio de índole pastoral. Así que nos vamos al libro de Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 12 al 16. Leemos así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, hermanos míos, no erréis. Así es. Así que este va a ser un estudio teológico sobre uno de los temas más acuciantes, más importantes de la vida cristiana sobre esta tierra. El asunto de la tentación es menester entenderlo en toda su dimensión y amplitud para estar mejor preparados ante los ataques del diablo, la carne y el mundo, enemigos estos que sin duda, y mientras existan, no cejarán en su empeño de destruirnos. Así que vamos a ir comprendiendo acerca de la tentación. Vamos a ver el punto número 1 acerca de la tentación y la corona. Leemos de nuevo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, hermanos, la verdadera felicidad, si es que se quiere emplear ese término, sin duda es la que el cristiano obtiene por ser más que vencedor en las diversas pruebas o tentaciones, conforme a Romanos 8:37. Esa felicidad jamás quedará exenta de sufrimiento en su proceso de victoria. Por lo tanto, será una felicidad conforme a Dios, nada tendrá que ver con el placer de la carne o meramente el aspecto natural de la misma. De esa manera se cumple lo que también dijo el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Bien, a David le llegó a agradar la voluntad de Dios no en base al placer sensual, sensorial, sino según el Espíritu Santo. Y como dice John MacArthur, citando a Job, cito: el creyente ha pasado por sus pruebas con éxito y victoria, lo cual indica que es genuino porque su fe ha resistido la prueba como la de Job. Así es. Así que sabemos por la palabra que Job padeció en su propia carne para ganar, no para perder, y la tentación fue parte intrínseca de todo su proceso espiritual. Con todo ello, él alcanzó la corona de vida. Esa preciada corona de vida es la que Dios concede como premio final a todos aquellos que viven esta vida como más que vencedores por medio de aquel que les amó. Cito Romanos 8:37. Dicho de otro modo, esto es, y de eso trata, la vida eterna. La palabra corona griega, que es la palabra estéfanos, donde viene la palabra española, el nombre propio Esteban, por cierto, se concedía a los atletas que lograban vencer en la arena. Con más razón nosotros, los que vivimos en la arena de esta tierra por bastantes años. Unos más, otros menos, claro. Así que podemos entender la tentación como una oportunidad de hacer lo correcto ante Dios y siempre en ese contexto rechazándola. La tentación en sí misma no es pecado, eso es importante que lo entendamos. La tentación en sí misma, insisto, no es pecado, pero es el vehículo diseñado y designado para llevar a uno al pecado. Así que no te montes en él. La tentación es lo que pelea contra nuestra alma, y casi siempre es así, escuchen bien, porque conlleva un elemento más o menos intenso de atracción. La palabra clave aquí es atracción. Nos podrá parecer más o menos vergonzoso, pero lo cierto es que el poder de la tentación radica en el aspecto atractivo que conlleva. Ahora, la palabra en griego, si lo quieren saber, la palabra en griego para tentación es la palabra perasmón y también significa prueba, escrutinio, examen. La pregunta es, ¿por qué una tentación es una prueba? Bueno, la tentación es una prueba porque requiere del tomar una decisión. Siempre habrá que tomar una decisión cuando nos veamos ante la tentación.
Evidentemente, esa decisión como cristianos deberá ser la correcta ante Dios. Por otra parte, la tentación nos sirve para saber cómo en realidad somos y cómo estamos ante Dios. Eso es evidente. La tentación es como un baremo para saber cómo realmente estamos ante Dios. Podríamos decir que la atracción, volviendo a ella, es como un imán que se pone de acuerdo con el corazón del hombre. Vamos a hablar de la fuerza de la tentación. Y seguimos citando a Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Veamos, la fuerza de la tentación, o el poder de la misma, radica básicamente en dos bases, o llamémosle también aspectos fundamentales. Punto 1, la concupiscencia de la persona, ya hemos estado hablando de ello y seguiremos hablando. Y punto 2, la necesidad o el deseo legítimo de la persona. La necesidad o el deseo legítimo de la persona. Bien, lo primero tiene que ver con la carne del individuo. Lo segundo no tiene que ver con algún aspecto pecaminoso en sí, sino con lo inherente en la naturaleza humana y su consecuente debilidad. Y como comentario añadido diré que nos será siempre necesario tomar decisiones en esta vida. Ahora, busquemos las que sean conforme a la voluntad de Dios y nos daremos cuenta de cuántas veces esas decisiones van a contradecir nuestra carne con sus deseos o sus sueños. Bien, como subpunto diré, hablaremos de la tentación y la debilidad humana por la necesidad y deseo legítimos. Es decir, estamos hablando del punto 2, la necesidad o el deseo legítimo de la persona. Y un caso muy típico es el caso del mismo Señor Jesucristo. Así que vamos a contemplar su caso cuando Él fue tentado en el desierto. Así que nos vamos a Mateo capítulo 4 y vemos los versículos 1 y 2 y los leemos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador. Bien, vemos que Jesús en su naturaleza humana fue ahí tentado. Por tanto, estuvo bajo el poder de la tentación nada más y nada menos que por obra y mano del mismo diablo, es decir, el tentador. Ahora, Jesús jamás pecó y jamás participó de la naturaleza caída como todos nosotros. Y sin embargo, insisto, también Él fue tentado, esta vez basándose el poder de esa tentación sobre todo en su necesidad o debilidad como criatura, pero también, error del diablo, en su inexistente concupiscencia. Por ello la Escritura nos asegura que Jesús nos dio cabal ejemplo. Hebreos 4:15 leemos así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, en ese pasaje de Hebreos que acabamos de leer, Jesús fue tentado en todo, y que el poder real de la tentación radicó en su semejanza de hombre, es decir, en la nuestra propia. Ahora, conforme al pasaje de Mateo 4, vemos que Jesús fue tentado en 3 aspectos básicamente. Seguramente habrá más, pero 3 son los que yo puedo contemplar ahora mismo. Número 1, fue tentado según su necesidad natural, Mateo 4:3. Número 2, en cuanto a su fe y confianza en su Padre, Mateo 4, 5 y 6. Y número 3, en cuanto a su dependencia, es decir, si del Padre o del diablo. Bien, vamos a ir por partes. Subpunto número 1, según su necesidad natural, Mateo 4:3, leemos de nuevo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí está la clave, tuvo hambre. Bien, en cuanto a su necesidad de comer, la tentación fue clara y expresa. Jesús tuvo hambre. Muy propio del hombre, ¿verdad? Esa fue una tentación dirigida a su naturaleza humana, pero el diablo osadamente fue aún más lejos e intentó también tentarle acerca de su poder, por Jesús ser Dios, al decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Mateo 4:3. Ahora, no querríamos ayudar al diablo,
pero quizás hubiera tenido más éxito en su trabajo de tentador si solamente se hubiera quedado en su tentar a la naturaleza humana, quizás mostrándole algunos panes y viandas satánicamente preparados ahí ante sus ojos, donde el Señor, por el hambre que sentía, hubiera estado muy proclive a tomar de ello, llegándolo a justificar por su necesidad de alimentarse. Pero gracias a Dios que eso no ocurrió así. El Señor supo esperar a que sus ángeles le sirvieran pasadas las tentaciones. Lo vemos en Mateo 4:11b. Aquí aprendemos un principio también. Nada en sí bueno le dará a usted el diablo sin un motivo malo. Escuche bien, nada en sí bueno le dará a usted el diablo sin un motivo malo. Punto 2, en cuanto a su fe y confianza en su Padre. Pues leemos, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Curioso aquí que el diablo usa la misma palabra de Dios para engañar. Si lo hace el diablo, también lo hacen sus ministros. Pero vamos al tema. Aquí, hermanos, la treta era doble. Por una parte, el diablo, al desafiarle de esa manera, pretendía que Jesús dudara de su confianza y fe en su Padre. Algo así como, cito: veamos si eres capaz de confiar tanto en tu Padre, lanzándote al vacío creyendo que Él enviará a sus ángeles. Bueno, fue una tentación a su naturaleza humana donde, entre comillas, la fe de Jesús debía ser, entre comillas, probada. Pero eso no fue una prueba de Dios, sino una prueba del diablo, justamente, por otra parte, para lo siguiente. Al desafiarle de ese modo, Satanás pretendía que cualquier soberbia, altivez, presunción, vanidad, ostentación de poder, autosuficiencia, etc., fueran puestas en marcha o en acción por Jesús al tentarle de esa manera. Así que de una u otra manera, el diablo pretendía que Jesús se desvinculara de su obediencia al Padre. En cuanto al segundo aspecto, pues también se equivocó el diablo en cuanto a Jesús, y se equivocó porque pretendió tentar a Jesús en su naturaleza divina. Por eso Jesús le respondió clarísimamente cuando le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Solo Jesús podía decir eso. Jesús habló como Dios que es. Punto 3, en cuanto a su dependencia, si del Padre o del diablo. Leemos de nuevo la palabra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Estaba desesperado el diablo aquí ya. Así que vemos que el tentador fue perdiendo poder conforme Jesús resistía las tentaciones. Ahora, este mismo principio se aplica a nosotros cada vez que resistimos una tentación frente a la siguiente. Es importante tener esto en cuenta. Bien, en su desesperación directamente el diablo le quiso llevar a que renunciara a su dependencia y amor al Padre para depender del maligno, tentándole con lo valioso material de este mundo. Y hay que decir, esto el diablo lo va a conseguir con el anticristo. No tuvo en cuenta ya ninguna estrategia de engaño, considerando la naturaleza doble de Jesús, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, sino que atacó a bocajarro con su última andanada. Como dije, esa fue señal de su impotencia, en este caso como tentador. Déjame decirles a modo de comentario añadido, el deseo carnal aceptado es la jaula de oro que encierra a los que así viven. Así que alejémonos de las jaulas. Pero volvemos a la cuestión, el tentador se extralimitó en su afán de tentar. Bien, el diablo sabía que Jesús no solo era un hombre como todos nosotros, sino que también tenía la naturaleza divina. Era verdadero hombre y verdadero Dios, conforme Filipenses 2:6 en adelante. Aún y con eso, el abanico de su tentación abarcó mucho más que la simple y rutinaria acción con la que el maligno tienta a los hombres. Pero como apunté arriba, el diablo se equivocó al intentar tentar a Jesús conforme a su naturaleza divina, diciendo que si era hijo de Dios, que convirtiera las piedras en panes, que no podía haber hecho, o haberse lanzado al vacío y no le hubiera pasado nada. Se equivocó porque la Escritura claramente asegura que Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Así que vemos que el tentador y su poder son limitados por su propia naturaleza, es decir, naturaleza caída, siendo como es además el diablo una
criatura. La otra razón por la cual sabemos que su poder para el mal es inferior, muy inferior al poder de Dios, es porque nuestro Señor nos ha prometido que bajo la condición de arrepentimiento, cito, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Bueno, fue estúpido por parte del diablo buscar el tentar a Jesús como hijo de Dios, pero sabemos que el diablo, a pesar de en su día haber conocido y visto a Dios cara a cara, recibió un suspenso en teología y otro en teología aplicada al corazón. Seguimos, tentación y concupiscencia. Vamos a hablar de eso. Volvemos a Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este es el caso primero de la fuerza de la tentación y el porqué de la misma. Así que este es el primer motivo de la tentación, como digo, la concupiscencia. Por ella se produce la atracción que pretende llevarnos a ser seducidos, esclavizados, encerrados en multitud de jaulas de oro y brillantes. Bien, la seducción, según el diccionario, se describe del siguiente modo. Cito, seducción, fascinación o atracción de una cosa o una persona que provoca su deseo. Como digo, la seducción es una jaula de oro y brillantes, pero es una jaula. Es la trampa en la que uno cae cuando cae, si cae, y queda a merced de las consecuencias de la misma. Moralmente esa consecuencia es el pecado, con sus consecuencias de muerte. Escribe MacArthur en cuanto al asunto de la atracción concupiscente. Cito, esta palabra griega se empleaba para describir animales de caza que eran seducidos para caer en diversas trampas, así como una presa puede ser llevada a una muerte cierta por medio de carnadas atractivas. La tentación promete algo bueno al ser humano que en realidad es dañino. Bueno, pues no se puede haber dicho con más claridad, ¿verdad? Somos tentados según la propia concupiscencia, sino que cada uno, cito Santiago, es tentado cuando de su propia concupiscencia. Bueno, es evidente que el poder de la tentación radica en la concupiscencia de cada uno. Si esa concupiscencia, digamos, es en cierto modo irrelevante, pues el poder de la tentación será irrelevante también. Una cosa vincula con la otra, es vinculante con la otra. Por ello podemos asegurar que en este caso la tentación opera conforme a la concupiscencia que está todavía en nosotros. Ahora, según el diccionario bíblico, la concupiscencia, que en griego es la palabra epizumía, es una, cito, una codicia ilegítima y desordenada. Y escribe del siguiente modo MacArthur al respecto de la concupiscencia, cito, se refiere a los deseos pecaminosos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisfaga a la carne. La naturaleza caída del hombre tiene la propensión fuerte a desear cualquier pecado que la deje satisfecha. Fin de la cita. Y así es. En este caso la tentación actúa directamente por la concupiscencia y por la concupiscencia del individuo. Ahora, evidentemente, esa concupiscencia o estimación lujuriosa variará de individuo a individuo en función a las tendencias heredadas. Y eso, hermanos, hay que decirlo, tiene mucho que ver con la acción de espíritus inmundos y sus estímulos. Tendrá que ver también con el ambiente donde esté o haya estado dicho individuo, lo que recibiera como niño y sobre todo con sus elecciones por sus o según sus preferencias personales. Así que la concupiscencia es la suma de todo ello en la proporción ajustada a cada individuo, según cada individuo, porque cada individuo es diferente. Déjenme decirles también aquí a modo de comentario. Hoy en día en numerosísimos púlpitos, numerosísimos pulpistas seducen a sus oyentes con mensajes como Dios te concederá tus sueños o sueña y ganarás el mundo. Mentiras así arrastran a muchos cristianos profesantes a las numerosas jaulas de oro y brillantes dispuestas por doquier. Tengan esto en cuenta, por favor. Es parte de la concupiscencia. Ahora, ¿es la concupiscencia la única causa y motivo del pecar? Voy a repetir la pregunta. Aquí nos vamos a otro tema dentro del asunto. ¿Es la concupiscencia la única causa y motivo del pecar? Bueno, vamos a reflexionar. ¿Podríamos decir que la única manera de llegar a pecar es debido a la concupiscencia del individuo? O dicho de otro modo, ¿es imprescindible la concupiscencia para llegar a pecar?
Intente contestar esas preguntas. Sigo haciendo. ¿Podría haber pecado Jesús a pesar de no tener ninguna concupiscencia como no tenía? ¿Y si no hubiera sido así? ¿Por qué fue tentado? ¿Es que lo fue en balde? Hermanos, nada es en balde. Esas preguntas son importantes para entender mejor el asunto de la tentación y el pecado. Ahora bien, sabemos acerca de Jesús que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y sin embargo jamás pecó. Hebreos 4:15. Así que, llegados a este punto, pudiéramos con ligereza asegurar que así como Jesús no tenía concupiscencia alguna, por esa razón no llegó a pecar. ¿Pero diríamos la verdad? Pues no la diríamos. ¿Por qué? Porque tenemos otro caso. Sabemos que el primer hombre, Adán, a pesar de haber sido creado según los parámetros de perfección de Dios, él sí pecó. Ni Adán en un principio, ni Jesús, que es el postrer Adán conforme a 1 Corintios 15:45, ninguno de los dos tenían concupiscencia. Y sin embargo, el primer hombre, sabemos por la Biblia, pecó terriblemente. Vemos más, conforme al ejemplo de Eva, la cual fue creada también como Adán. Así que Adán y Eva son ejemplos claros en cuanto a que para pecar con la simple decisión errada es más que suficiente. Veámoslo, el pecado de Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? El pecado de Eva, evidentemente, fue no la curiosidad, sino la codicia. Eva llegó a pecar porque fue seducida. Entró en una jaula de oro inmensa. Ahora, de un simple deseo en su corazón, el de Eva, este deseo pasó a ser una codicia ilegítima y desordenada. Pregunta, ¿cómo y siendo una criatura perfecta y por tanto buena conforme a Dios, llegó a degenerar así? Pues porque hizo un mal uso de su libertad que también Jesús tuvo siendo hombre, por cierto. Pero Eva no supo ni quiso tener en cuenta sus límites en cuanto al deseo. Ahora, entendamos bien esto. Entendámoslo bien. Cito, Dios creó al hombre sin pecado, pero no para que no tuviera poder para pecar o posibilidad de hacerlo. Me gustaría repetirlo. Dios creó al hombre sin pecado, pero no para que no tuviera poder para pecar o posibilidad de hacerlo. Así que el pecado es una elección y el no pecar también. ¿Pero qué ocurre cuando el pecado ya ha hecho mella en nuestro corazón? Bueno, pues esa ha sido la realidad de la humanidad caída desde Adán y Eva. La Biblia dice que hasta Cristo y desde la caída de Adán reinó la muerte. Cito la Biblia, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, es decir, Adán, reinó la muerte, así que esas son las consecuencias. Otra pregunta. ¿La concupiscencia es en sí misma el pecado cometido por libre acción? Voy a repetir la pregunta. ¿La concupiscencia es en sí misma, pregunto, el pecado cometido por libre acción? Bueno, vamos a ver acerca de ello. Tampoco es lo contrario, es decir, no por tener concupiscencia necesariamente uno va a pecar conforme a la misma. Gloria a Dios. O dicho de otro modo, la concupiscencia no obliga a nadie a pecar, así como tampoco los demonios le pueden obligar a usted a pecar. Aquel que dice el diablo me ha hecho pecar, miente. Uno peca porque quiere. El pecar es una libre acción, por lo tanto la concupiscencia no es en sí misma el pecado que uno comete porque decide cometerlo. Voy a resumirlo. A. No teniendo concupiscencia se llegó a pecar, caso de Adán. B. Teniendo concupiscencia no se tiene por qué pecar. Ese es el caso de los verdaderos cristianos. Escuchen bien, ese pecado se ha de entender como pecado de muerte. Y dice la palabra de Dios que los cristianos verdaderos no cometen ese tipo de pecado. Cito 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Seguimos. Punto 3. Busquemos siempre el vencer la tentación. Bien, cada vez que venzamos una primera tentación, la segunda que viniera no tendrá tantas posibilidades de éxito, ya que estaremos mucho más fortalecidos. Eso es un principio que ya lo mencioné antes. Estando verdaderamente en Cristo Jesús, el poder de la tentación será cada vez menor en la medida en que prefiramos el agradar a Dios
antes que agradar a nuestra carne o seguir los impulsos de nuestra carne. Así que es una elección, es nuestra elección. Sabiendo también que en Cristo Jesús nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy citando Romanos 6:11. Teniendo la inefable promesa escrita que dice, cito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Romanos 6:14. Ahora vamos a ver algunos pasos seguros a seguir, prácticos algunos de ellos, que nos van a ayudar a estar estar firme ante la tentación. Vamos a ver, uno es, admitamos que como seres caídos, aún ya habiendo nacido de nuevo, me refiero como cristianos, tenemos propensión al mal. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Romanos 7, del 18 en adelante, Romanos 8, versículos 1 y 2, etc. Ahora, sigo. Reconozcamos que esa tentación contiene un factor más o menos grande de atracción. Hermanos, tenemos que ser honestos. No digamos, no, esto no me hace daño, esto no me hace... No, tengo que ser honesto y decir, sí, esto me hace daño, esto es un problema para mí, esa atracción es demasiado fuerte, es muy fuerte para mí. Es importante que seamos honestos y no caigamos en ninguna práctica de orgullo espiritual, orgullo religioso, porque no somos buenos en nosotros mismos. Sigo. Reconozcamos que no podemos escapar del tentador en nuestras solas fuerzas y que necesitamos, por tanto, la gracia de Dios. Eso es un hecho. Por lo tanto, sigo, creamos que tenemos la gracia de Dios. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Sigo, no menospreciemos el poder del maligno para seducirnos. Ahora, no temamos al diablo, le tenemos que temer a Dios. Esto es importantísimo. Sigo, renunciemos a hacer lo que nos sería deseable en este momento, llevados por el impulso de la carne. Y eso viene por las emociones, los sentimientos, las inclinaciones, etc. Esa renuncia a veces cuesta un gran esfuerzo, sobre todo si previamente hay adicción por el medio, tipo de un ejemplo rápido, la masturbación. Eso crea una adicción terrible. Sigo. Declaremos abierta y verazmente que el motivo de esa tentación es malo y nos puede llevar a pecar si lo hacemos. Es decir, confesemos la verdad y poniendo a la luz lo que intenta moverse en tinieblas. Cito 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Sería bueno leer esta escritura. Sigo. Entendamos que por ese pecado Jesús fue a la cruz. Jesús pagó el precio para librarnos del mismo, de ese pecado, y de sus consecuencias mortales. Romanos 3, del 22 en adelante. También busquemos el renovar nuestra mente. Muy importante eso. Llenando nuestra mente de las cosas que son agradables a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1, 2. Hermanos, vigilemos lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, escapando de todas las situaciones de peligro. No es de cobardes huir de la tentación, sino de valientes y prudentes. Vean 1 Corintios 6, 18. Conozcamos nuestros límites. Limpiémonos de toda contaminación de la carne, es decir, concupiscencia, y de espíritus, es decir, espíritus inmundos, que obran en nuestro interior y en nuestro exterior también. Así que, como dice la palabra, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:11. Todo eso, evidentemente, es un proceso de vida. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de provecho. Amén.